Vamos al resumen de la lección 13 del segundo trimestre del 2019. ¿Cómo reconciliarse en el tiempo del fin? Para memorizar. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías capítulo 4 versos 5 y 6. Debemos aferrarnos a las promesas de Dios, aferrarnos a ellas con todo nuestro corazón, alma y fuerza, porque son nuestra única esperanza. En esta última semana del trimestre, veremos algunas historias bíblicas, promesas y experiencias de situaciones difíciles de sus hijos. Afortunadamente, adoramos a un Dios que no solo sabe lo que enfrentamos, sino también estamos seguros de que Él está en control de nuestras vidas. La profecía de los corazones reconciliados. Malaquías capítulo 3 versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no lo guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? El llamado de Dios a la nación a través del profeta Malaquías era, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Pero su arrogante respuesta fue, ¿en qué hemos de volvernos? Malaquías anunció que se daría una nueva oportunidad para la reconciliación. Recordó la reforma iniciada por Elías, Primera de Reyes, capítulo 18, verso 37, y predijo que haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Malaquías 4, 6. El alcance de la reconciliación profetizada tiene 3 aplicaciones. 1. Reconciliación de Dios como Padre con sus hijos. Dios perdona a sus hijos y los invita a volverse a Él. Miqueas capítulo 7, versos 18 y 19, Isaías 44, 22. 2. Reconciliación de los hijos con la herencia de sus padres. Comprometerse personalmente con el pacto que Dios hizo con nuestros antepasados. Deuteronomios capítulo 4, versos 29 al 31. Y 3. Reconciliación entre padres e hijos. Restaurar la paz y el entendimiento dentro del hogar. Proverbios capítulo 4, versos 3 y 4. La renovación de las relaciones familiares entre padres e hijos es una expresión práctica de la fidelidad del pacto con Dios. El cumplimiento de las responsabilidades hacia los padres y los hijos está entrelazado con la herencia continua de la nación y la bendición de Dios. Reunión familiar. Jezabel, la esposa del rey Acab, aceleró la caída moral de Israel. Las enseñanzas de Dios que enaltecían el matrimonio, la familia y la sexualidad sana se vieron ensombrecidas por prácticas como el incesto y la prostitución. Fue entonces que Elías, el enviado de Dios, anuncia la maldición de la sequía sobre la tierra por los pecados de Acab y su pueblo. Pero Dios protegió a su siervo en un lugar insólito, en la casa de una viuda pobre que vivía en Sarepta de Sidón. Elías se presentó ante la viuda con una dura prueba, que utilizara sus últimos recursos que tenía, el aceite y la harina, para que le diese de comer a él y que confiara en Dios para el futuro. Cuando ella vio que se cumplió la promesa del profeta y notó que el aceite y la comida se extendieron por muchos días, llegó a entender más acerca del Dios omnipotente y sustentador de Elías. Luego ocurre lo insólito. Trágicamente, su único hijo cayó enfermo y murió. Al expresarle su dolor a Elías, ella da a entender cuál es la horrible consecuencia del pecado y cómo tienen que sufrir a veces los inocentes por causa de los malos actos de sus padres. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 18. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Y clamando a Jehová dijo,
Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo dio a su madre. Y dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Primera de Reyes, capítulo 17, versos 19 y 20, y 22 y 23. La respuesta de esta madre revela el efecto del mensaje de Elías. Cuando confiamos en Dios y su palabra, revive la esperanza y la familia se restaura. Reconciliación en el altar. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. La invitación acercaos a mí nos recuerda al Salvador que recibe a los pecadores, diciéndoles: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11, verso 28. Al arreglar el altar de Jehová, Elías anhelaba la renovación del pacto por parte de su nación, un regreso a la fe de sus padres que traería sanidad y a sus vidas, sus hogares y a su tierra. El énfasis de Elías en el altar de Jehová halla su equivalente en nuestra época cuando las familias exaltan a Jesús y su gracia salvadora en el culto familiar. El culto familiar es la oportunidad que tenemos como familia para hablar con Dios en oración, para volver a recibir su don gratuito de salvación y para reflexionar sobre sus enseñanzas. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 37 al 39. Respóndeme, Jehová, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. El fuego que consumió todo no recayó sobre los culpables, sino sobre el sacrificio, señalando a Jesús, quien por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Finalmente el pueblo, o sea la iglesia, estalló en alabanzas y abandonó el pecado, matando a los falsos sacerdotes. El pueblo se había reconciliado con Dios. Entonces las lluvias refrescantes terminaron con la maldición que recaía sobre la tierra. Reconciliación en el Jordán. Mateo capítulo 11, versos 12 al 14. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Mateo capítulo 11, verso 10. Así como un agricultor labra la dura tierra con el fin de prepararla para recibir la semilla, Juan denunció el pecado e instó a los pecadores al arrepentimiento. La forma en que Juan cumplió su misión de reconciliador fue a través de dos enseñanzas principales. Primero, el arrepentimiento. Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y segundo, el cambio de comportamiento. Mateo capítulo 3, versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El auténtico arrepentimiento siempre se caracteriza por la humildad y por procurar la ayuda de Dios para cambiar el comportamiento. Juan capítulo 1, versos 35 al 37. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios.
le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. El mensaje de Juan no solo enfatiza la necesidad de arrepentimiento, también en seguir a aquel que salva de pecado, despertando el interés y el entusiasmo. A Juan se le mostró que Jesús era el Cordero de Dios. Cuando presentó a Jesús de esta manera, automáticamente dirigió al pueblo hacia el Señor. Juan condujo a las personas a reconciliarse primero con Dios y luego, con su ayuda, a buscar el cambio del comportamiento. Ya estando en ese camino, podemos también reconciliarnos con los demás, especialmente con nuestros seres queridos. Reconciliación en los últimos días. Lucas capítulo 1, versículo 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan el Bautista fue precursor de una reforma de arrepentimiento que intentó preparar el camino para la primera venida de Jesús. Nosotros, como su pueblo remanente, consideramos que hacemos lo mismo con respecto a su segunda venida. Y todo el Padre Celestial ha vuelto el corazón de sus hijos hacia sí y ha vuelto el corazón de sus hijos entre sí mismo mediante la cruz de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Las familias cristianas deben presentar al mundo una demostración de cuidado abnegado, compromiso duradero y devoción inquebrantable a Dios. Hasta que los principios del Evangelio, de la unidad, del amor y de la abnegación no se manifiesten entre nosotros, no podremos compartir este mensaje con los demás con poder, ni aún con nuestros familiares. Así como el Bautista tenía poder para cambiar vidas y hacer que su predicación fuese eficaz, nosotros podemos hacer lo mismo por la gracia de Dios, pero solo en la medida en que estemos dispuestos a ponernos bajo el servicio del Señor con integridad y devoción. Una vez reconciliados, mediante la cruz de Cristo, nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Pero el mensaje no llegará si los mensajeros no vivimos lo que predicamos. El testimonio más poderoso que podemos dar al mundo es el de una vida personal y familiar que manifieste el arrepentimiento, la conversión sincera, el amor y el compromiso con los demás. Muchas gracias. Soy el Pastor Polanco. Nos veremos la siguiente semana con el nuevo trimestre. Que Dios le bendiga.